Bueno, en sus carpetas ustedes tienen una hojita que es la imagen de una mujer que está allí. La idea, bueno, es una persona que está allí. Es la imagen de una persona que está allí. La idea es que esa persona resulta ser del género femenino y ustedes deben averiguar, primero hacen el ejercicio solos, de cuántos años creen que tiene la persona que está allí. Una de 85 y otra de 25. ¿Quiénes ven una mujer joven? ¿Quiénes ven? ¿Quiénes ven una anciana? Un águila. Bueno, esa es nueva, pero es válida también. Bueno, ¿para qué es este ejercicio? ¿Para qué es este ejercicio? Este ejercicio se llama percepciones, ¿sí? Y tiene la percepción, ¿sí? Es cuando ante un fenómeno tenemos una imagen o una idea o nos surge un pensamiento con relación a eso que está pasando, ya sea una situación o algo que vimos, ¿sí? Cada uno de nosotros, por nuestra experiencia de vida, por las relaciones que establecemos, por la educación que tenemos, por la información que nos ha llegado, todo eso hace que en algunos momentos tengamos una percepción diferente a la de nuestro compañero. En ocasiones esa percepción coincide con la nuestra, pero no siempre. ¿Sí? Y eso es fundamental cuando hablamos de conflicto. ¿Y por qué es fundamental para cuando se habla de conflicto? Porque ella sigue viendo todavía la muchacha. ¿Ya? ¿No la había visto? Bueno, porque es fundamental las percepciones cuando se habla de conflicto, porque todo en la vida tiene dos caras, ¿sí? Siempre en toda situación hay más de un punto de vista. No sé si algunos se acuerdan, de pronto para muchos es nuevo porque era una propaganda bastante viejita, no les diré mi edad, pero era un comercial que era una persona estaba parada acá y otra al frente y le preguntaban que qué número ve y el de acá decía es un 6 y el otro decía no, es un 9 y el otro decía no, un 6, no, que es un 9, un 6, un 9 y empezaron a discutir y cuando el otro le dijo ven para acá y se hizo de este lado y dijo sí, efectivamente es un 6. ¿Sí? Y tiene que ver con eso, porque en las situaciones de conflicto, lo que más nos cuesta a nosotros es aprender a ver el punto de vista del otro. Y nos cuesta por una sencilla razón, y es que detrás de poder ver el punto de vista del otro, hay juegos de poder. ¿Sí? Y es que no me atrevo, yo ni por el berraco, yo ya más o menos entendí por dónde va ella, pero yo ni siquiera ni por el berraco le va a decir que sí. No, después me la monta. Olvídese, yo no voy a dar mi brazo a torcer. Entonces, esa posición es lo que no me permite pararme en el otro lado de la baldosa y mirar que el número efectivamente puede ser distinto al que yo veía. ¿Sí? Entonces, ese juego de las percepciones es muy importante porque cuando
se va a trabajar con conflictos a través de la mediación, tenemos que aprender a pensar que mi punto de vista no es lo único que puede haber, ¿sí? Que hay otros que tienen otras maneras de ver, otras maneras de sentir, de percibir, y que no a todos nos afectan las situaciones en la misma forma. Hay personas que siendo de la misma familia, un hecho que para unos puede ser muy drástico, por ejemplo, perder una mascota, por decir algo, hay gente que eso la pone muy, muy mal. Y a otro miembro de la familia le pasa inadvertido. Y no faltará el que diga, ve, pero tan tonto, mira cómo se puso porque se le murió un gato. A mí, ¿cuántos gatos no se me han muerto? Claro. Pero es que no es la relación que usted estableció con ese animal. ¿Quién sabe esa persona qué tipo de relación estableció? Ese gato, ¿qué tanto le sirvió en algún momento de soledad, en que se sintió triste, que se sintió abatido, el animalito estuvo allí? Entonces, por eso es tan importante este cuento de las percepciones, ¿sí? Aquí es una imagen simplemente, una anciana, una joven. Pero cuando trabajamos con lo de los conflictos, es importante que tengamos en algún momentico la luz para poder pensar que a lo mejor el otro tiene algo de razón, ¿sí? Hay una canción por allí de Willy Colón que todo el mundo conoce que dice que todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, ese digamos que es la invitación hoy. Y tiene que ver porque en el conflicto hay dos maneras. Una es que a veces llegamos al conflicto porque tenemos diferente percepción de la situación, o en otras ocasiones es que ya está el conflicto, pero no podemos ver ni percibir lo que el otro está viendo, porque el ego, las posturas, no nos lo permiten. Entonces, la invitación es como a pensar en las percepciones. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y es que hay varias maneras de resolver el conflicto, ¿sí? Y muchas veces, a veces los demás tienen conflictos con nosotros, pero nosotros no somos conscientes que hay alguien que está en conflicto con uno, ¿sí? Como que uno a veces le cae mal a los otros con el solo hecho de existir, uno no sabe por qué, pero uno no es consciente de eso, y cuando ya es consciente logra poner un alto, ¿sí? Y ya cuando pone el alto, entonces el otro ya pues no le parece tan chévere porque estaba enseñado a que no hiciéramos nada. Pero también tiene que ver con la forma como resolvemos los conflictos, y es que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de resolver el conflicto. Hay unos que evaden, ¿sí? A veces en casa, en la casa siempre hay uno que evade. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la casa de mi esposo, en la familia había una persona que siempre evadía, y yo le decía, no bogo por confrontar, pero hay veces que no es menester evadir porque le pasa lo del sapito, que siempre le están dando. Son aquellas personas, no voy a decir nada porque es que no quiero formar el problema, mejor me quedo callado, yo dejo que hagan, ¿sí? Evadir hay algunos momentos que es bueno, por supuesto. Si yo veo que el otro es más grandulón, que está armado, que está alicorado, que no sé qué, y está alegando por una bobada, no me voy a poner de bravucón, a ver, no, por Dios, pues salgo y me doy media vuelta. Es menester evadir allí,
pero hay otras oportunidades en las que es bueno decirle a la persona un momento, ¿sí? A veces, y confrontar no necesariamente implica violencia, ¿no? Confrontar es también poder decirle un momento, alto, ¿sí? No hagas eso porque no me gusta, me molesta, me estás lastimando. Y hay otras que son más nocivas, como el competir, ¿sí? Que no permiten colocarse en la posición de la percepción como el ejercicio primero, porque el competir lo que hace es que yo todo el tiempo estoy midiendo fuerzas a ver quién tiene la razón, quién gana, ¿sí? Entonces ese no sirve mucho. Pero de entre todas esas otras maneras de resolver el conflicto, pues está también la que vimos en la mañana, que es la mediación. Y es que eso que dicen, que el egoísmo, el ser codiciosos, la ambición, ¿sí? Todo tiene que ver con actitudes de vida. En nuestro contexto, por ejemplo, es muy dado, culturalmente nosotros aplaudimos ciertas actitudes de vida que no nos damos cuenta que eso ha generado una bola de nieve y se nos salió de la mano, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que tener el derecho, como que cada cual se haga responsable de lo suyo, es bueno, pero a veces lo llevamos hasta el otro lado. Entonces, nos quedamos con el cuento de que primero yo, segundo yo y tercero yo, y eso no es solamente, digamos, para los ricos, los políticos, es en todo, ¿sí? Usted está en su barrio y usted ve que hay basurita aquí, usted recoge su basura, la limpia, y lo que le quedó y lavó su antejardín, y la señora de allí no lo ha hecho. Usted llega y limpió muy bien su antejardín y la basura que le quedó, ¡fua!, a la vecina, con agua sucia y todo. ¿Y a quién le quedó el barrizal? A la señora, pero su casa quedó resplandeciente, ¿sí? Y así estamos en todo el tiempo. Estamos en una actitud de que, y además, problema de ellas y no barrió, problema. Entonces, como siempre estamos, es el pedacito que me toca a mí, yo lo hago, y no tenemos una visión de conjunto, de comunidad, pues cada cual hace el pedacito, pero entonces mantenemos fragmentados. Y eso hace que sucedan cosas como las del video, la del sapito, por ejemplo. Había muchas moscas, pero él las quería todas para él, ¿sí? A lo último, él finalmente terminó siendo comida de muchas moscas. Volvamos al cuento de conceptualizar sobre el conflicto. En el video hay cosas que ustedes dicen que es cierto, es que tiene que ver con posiciones diferentes, encontradas. Pero el problema no es que yo tenga una posición diferente a la de ella, o la de él, o la de ella. El problema no es la posición diferente. Tiene que ver con lo que decía la profesora de allá, y es que esa posición va en contravía de la posición del otro. El conflicto se define como una situación, ¿sí?, donde dos o más personas tienen objetivos diferentes, ¿sí? Tienen objetivos diferentes frente a un mismo recurso. Es decir, se las voy a poner más fácil para que me entiendan. Hay un partido de fútbol, es a las 4 de la tarde y se define la Copa Libertadores de América. Todo el mundo se quiere ver ese partido, pero la señora le ha botado caspa a Elif como por 5 años. Y por fin, después de 5 años,
Elí y la mamá ya no las odia a nadie y son felices y no tienen que huir después de 5 años, y es el final del Elif. Y hay un solo televisor en la casa. Y el Elif lo dan en Caracol y el partido es en RCN. Y ambos son a las 4 de la tarde. Hay conflicto seguro, ¿sí? Es un solo recurso y objetivos contrarios, ¿sí? Objetivos contrarios, porque se quieren ver la novela, pero solamente hay un televisor, ¿sí? Podría ser que el más fuerte gana, o habría otro tipo de soluciones. O el que compró el televisor se lleva su televisor, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Entonces el conflicto es definido como aquello que está en contraposición a los intereses de otro. Porque yo puedo opinar diferente de ella, pero si eso no afecta a mis intereses, lo que pasa es que a veces hay que distinguir entre conflicto, dificultad y problema. Por ejemplo, hoy se me vence el recibo de la luz y el agua. Llevo 2 meses vencida. Si no lo pago hoy, me la cortan. Pero resulta de que tenía que venir a este taller y tenía que estar aquí a las 8. Y no tengo quien me pague el recibo. Eso no es un conflicto, eso es una dificultad. Tengo una dificultad porque tengo la plata para pagar, pero no tengo el tiempo para hacerlo, ¿sí? El problema, por ejemplo, tengo que pagar el arriendo y tengo que pagar la colegiatura de mi hijo. El sueldito me llegó, pero peladito así. Y es la colegiatura o el arriendo. Y ya no le puedo decir que me espere al dueño, porque el dueño este es el segundo mes y el dueño ya me está mirando con cara de martillo. Y en el colegio del niñito ya me dicen que hay serias probabilidades de que me lo devuelvan porque no he pagado la colegiatura. Ese es un problema. Tengo un recurso que es muy escaso, pero tengo que asistir a 2 frentes. Yo ahí no tengo conflicto ni con la señora del colegio ni con el señor del arriendo, ¿sí? El conflicto surge es cuando me enfrento a intereses contrarios. Voy para donde usted me dice. Digamos que yo estoy hablando con usted sobre política y no nos colocamos de acuerdo y terminamos enfrascados en una discusión. Ahí al candidato suyo y al mío les vale hongo lo que nosotros opinemos. Si nos agarramos de las mechas, a ellos les resbala. Pero usted y yo entramos en conflicto porque el conflicto aquí es un juego de poder. Por eso es el conflicto. Porque a usted le interesa mostrarme a mí que su candidato es mejor que el mío. Y a mí me interesa mostrar que mi candidato es mejor que el suyo. Y como tenemos egos tan grandes que no nos cabe, entonces nos enfrascamos en un conflicto no porque el recurso sea escaso, sino porque tenemos intereses opuestos y es quien da su brazo a torcer. Por eso muchas veces el conflicto pareciera que no tiene que ver con intereses o recursos más allá, sino que tiene, la mayoría de las veces, tiene que ver con aquellas posturas de vida, ¿sí? Por eso era que yo les decía antes que muchos de los conflictos tenían que ver con actitudes de vida.
En el caso de la florecita, ¿sí? Ellos perfectamente hubieran podido sacarle semilla a la flor y terminar sembrando 2 maticas, o gozarse la matica para los 2 porque salió en la mitad del patio, pero decidieron enfrascarse en un conflicto. Entonces voy para la segunda parte de la conceptualización del conflicto, y es que ¿conflicto y violencia serían lo mismo? No. No todo conflicto termina en violencia, ¿sí? Porque la violencia es la forma como yo decido resolver el conflicto, pero el conflicto se puede resolver de muchísimas otras formas. Por eso el conflicto, se dice que para resolver conflictos hay que ser creativo. Volviendo al televisor, por ahí decían, gana el más fuerte, decía el profesor. No, a lo mejor la señora llega y decida decir, me voy para donde la vecina. O el señor decida decir, véanse su novela que mejor yo me voy donde Pachito que están tomando cerveza y me veo el partido allá mejor. ¿Sí? Acompañado con cerveza. Y las palabrotas además, no, fenomenal. Pero a lo mejor la señora dijo, ya le he votado 5 años, que se muera, que no se muera, no me importa, Heli, ya no me la quiero ver. O sea, hay muchas formas, pero la violencia no necesariamente. Voy para el tercer componente del conflicto, que tiene que ver con el video número 3. Y en el video, para analizar el conflicto hay 3 elementos claves. Uno son las personas directamente implicadas. 2 es la situación y 3 el problema. En las personas directamente implicadas, en el caso del video, ¿quiénes eran? Los 2 vecinos, que finalmente eran como los 2 amigos. Ellos compartían la pipa, compartían el periódico, todo hasta que apareció la bendita flor. ¿Qué pasa con las personas? La situación o el proceso. La 2, el problema, ¿sí? Que fue la florecita que apareció en la mitad del patio de los 2. Entonces, cuando miramos un conflicto, tenemos que mirar quiénes son los directamente implicados, cuál era el problema, ¿sí? Desde cuándo surgió, cómo surgió, por qué surgió, qué fue lo que estaba pasando. Y el tercero, el proceso, es decir, la forma como se resolvió la situación. En el caso del video, se resolvió de manera violenta. Y eso arroja otros elementos a considerar en el conflicto, y es, por ejemplo, ¿quiénes terminaron viéndose afectados allí también? Las familias. El de este lado pasó a la casa del otro y cogió y agarró a patadas y al niñito también lo sacó por allá. No tenían nada que ver, pero él estaba tan enfurecido y por en venganza hizo lo mismo. Y en muchas ocasiones en los conflictos ocurre eso. Cuando las parejas pelean, los chinos salen a bailar, o ya porque se los quieren quedar, o ya porque ninguno se lo quiere. Vos te lo llevas, no, llévatelo vos. O yo me lo llevo, no, yo me lo llevo. ¿Sí? Parecen más que hijos fortines de guerra. Entonces se vienen otros involucrados. Es más, pelean los hermanos y el niñito no tiene nada que ver, el hijo de uno de ellos, y mucho cuidadito cuando venga su tío a estarlo saludando. ¿Qué tiene que ver el chino allí? Pero, me dice, ¿sí?
O sale el niñito y saluda a la vecina. ¿Por qué está saludando a esa señora si yo hace días que no le hablo? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? No, el Señor también sale a bailar, hasta el perro sale a bailar allí en los conflictos. Entonces, involucramos a otros que no tienen que ver en el paseo. Otro elemento que aparece en el conflicto es ¿qué le pasó a los personajes al final cuando estaban peleando? ¿Quién se acuerda qué les pasó? ¿Ah? Se volvieron salvajes, ¿sí? Se fueron desfigurando y todo. Y es porque cuando suceden los conflictos, nosotros nos perdemos nuestra humanidad. Cuando estamos peleando con el otro, uno lo que quiere es ganar, 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 y tiene tanta piedra y está tan enceguecido que no le interesa cómo se vea, si se despeluca, si no se despeluca, si la camisa se le arrancó, si el botón se le cayó. No, yo lo que quiero es acabar el otro como sea. En ese proceso yo pierdo mi humanidad y lo que queda de mí es la pose animal, lo instintivo, ¿sí? La fiera, la persona con sus cualidades, con lo que haya estudiado. Es por eso es que a veces llega y dice, véala, el cartón le quedó en nada, porque el estudio no se le volvió a ver, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, porque nos despersonalizamos en el conflicto. Y otro elemento es que ¿quién se acuerda qué pasó con la flor? ¿Se marchitó? La destruyeron, ellos mismos la aplastaron, pasaron por encima de eso. Y esa es otra situación del conflicto, y es que cuando estamos en una situación del conflicto, aquello por lo cual estábamos peleando ya carece de interés y nos sacamos todos los trapitos al sol. Desde el 2000 para acá, todo lo que haya corrido. Y el problema efectivo se pierde, ¿sí? No queda nada de él. De hecho, ni nos interesa. Por eso ellos terminaron pasando por encima de la flor, porque se pierde el objetivo. Entonces, cuando se trata de este cuento de resolver el conflicto, es importantísimo poder mirar cuál fue el proceso que siguió para poder recoger dónde fue que nos perdimos, por qué fue que inició la situación, de dónde arrancó y hasta dónde ha llegado, para poder, con esos elementos, poder buscar, si es propio, poder llegar a un acuerdo entre las partes, o si no, buscar a alguien que permita hacer mediación. Y esa mediación no necesariamente tiene que ser en el aula escolar. Ustedes en sus familias o a través de amigos, ¿sí? Hay momentos en que uno a veces no mira con objetividad y necesita de un tercero que le sirva de puente, porque ya la relación está tan dañada que yo ya no quiero ni conversar, no quiero oírlo, no quiero que me diga nada, no lo quiero ver, por favor, lárguese. Y estoy así. Como ya estoy en ese punto, necesito a otro que me sirva de puente con aquel que no me puedo acercar. Entonces, la mediación no solamente es un proceso que ayuda a la convivencia en la esfera escolar, sino que es para todo momento en la vida, porque todos en algún momento se nos ha salido el apellido. A mí de cuando en cuando se me sale el Tovar, y a ustedes de cuando en cuando se les saldrá el Escobar, el Ospina, el Osorio, y en fin, etcétera, etcétera.